¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenidos. Aquí estamos arrancando el último encuentro del año, el último encuentro de este 2021 en panorama en formato televisión. Vamos a tomarnos unos minutos para hablar de dos temas que a nosotros nos preocupan. Por un lado, vamos a hablar de cuestiones fiscales o impositivas. Y digo, nos preocupa porque uno dice, bueno, pero cuando hablamos de impuestos paga el que tributa, paga el contribuyente. Sí, es cierto, pero se derrama y pagan todos. Cuando hay un incremento en ingresos brutos, no solamente paga el comerciante o el empresario sobre sus niveles de facturación. Cuando se calcula lo que tiene que pagar un contribuyente de IVA, no es solamente lo que paga ese empresario o ese comerciante en concepto de IVA, es lo que pagó el cliente en concepto por un producto, por un servicio o por la operación que fuese. En estos días se está hablando respecto del pacto fiscal o del consenso fiscal. De hecho, se ha firmado a nivel nacional entre el Estado nacional y las provincias, excepto un distrito que es Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que ha dicho no. Porque claro, este consenso habilita a los estados subnacionales a crear o modificar, incrementar algunas cargas tributarias. En este sentido, hubo algunas voces que ya pusieron alguna luz de alerta respecto de la creación de tributos. Y se vuelve a hablar en este momento sobre el impuesto a la herencia. En algún distrito está, creo que es en provincia de Buenos Aires, que es un gravamen sobre la transferencia gratuita de bienes. Se lo conoce con una sigla, TGB, transferencia gratuita de bienes. El impuesto a la herencia es uno de los temas que se está discutiendo por estas horas. Vamos a ver de qué se trata cuando se habla de esto, porque entre los argumentos que se utiliza está el de equiparar las cosas, el de disminuir la desigualdad. Y uno puede decir, ¿esto disminuye la desigualdad o es el trabajo, la inversión y el trabajo, la creación de riqueza, de valor agregado, lo que disminuye la desigualdad? Preguntas, vamos a ver de qué habla, qué concluimos en algunos minutos cuando empecemos a abordar este tema. Y el otro tema sobre el cual vamos a hablar que nos involucra a todos es el de la reforma del Código Procesal en la provincia de Neuquén, que se aplica en la justicia civil, de familia, comercial. Porque a veces cometemos el error los periodistas de hablamos de la justicia en término inquisidor o en término cuestionador o crítico, pero por lo general lo hacemos frente a un caso policial, a un hecho delictivo y que da lugar a la intervención del Poder Judicial. Pero claro, esa es una faceta de la justicia, que siempre es más escandalosa porque estamos hablando de acciones que lesionan a las personas, a la integridad física de las personas o a su patrimonio, en el caso de que se trate de una afectación a sus bienes. Pero también hablamos de justicia cuando hablamos, por ejemplo, de lo que mencionamos recién, la herencia es un juicio, es el juicio sucesorio, o una quiebra, o cuestiones de familia. De hecho, hoy los temas de familia también ocupan un buen espacio dentro de los medios de comunicación. Así que de este tema vamos a ocuparnos ahora mismo, porque está en carrera, está en proceso esta reforma del Código Procesal Civil en la provincia de Neuquén. Está con nosotros Ricardo Riva, que es defensor del pueblo en la ciudad de Neuquén, abogado y también una voz autorizada para hablar de esta temática. Ricardo, muchas gracias por aceptar el convite. Buenas noches. ¿Cómo le va, Agustín? Buenas Bien. noches, saludo a toda la audiencia. Y también está con nosotros Germán Busamia, que es integrante del Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Neuquén. Busamia, ¿cómo le va? Muy buenas noches, Germán. Buenas noches, Agustín, muchas gracias por el contacto y buenas noches para el doctor Ricardo Riva también ahí en el piso. Busamia, ¿en qué instancia se encuentra hoy esta discusión respecto del Código Procesal Civil en la provincia de Neuquén?
Lo que se ha logrado es colocar este tema en primera línea en agenda de los tres poderes del Estado provincial. Este encuentro que se dio a difusión la semana pasada, el día martes, entre los titulares de los tres poderes del Estado, lo que ha tenido como objetivo es ratificar la importancia, la trascendencia y la prioridad que le estamos dando desde el Poder Judicial, el Legislativo y el Ejecutivo a esta temática de la necesidad de revisar la forma en que se realizan los trámites judiciales en la provincia de Neuquén, tanto en materia civil y comercial, como usted decía, en materia de familia, en materia laboral y en materia procesal administrativa. El objetivo, el desafío de alguna manera que se traza para el año 2022 es abrir un debate amplio, participativo, de todas las opiniones relativas a cómo debería ser el trámite más accesible, más simple, más comprensible, que permita brindarle a la ciudadanía que llega al Poder Judicial con un conflicto de cualquiera de estas materias una respuesta judicial lo más rápida que se pueda, con mayor participación, con un uso inteligente de las herramientas informáticas y de tecnología que actualmente están en el mercado y están siendo incorporadas por los distintos poderes judiciales. Básicamente el objetivo es ese, es haber encontrado los consensos para empezar a trabajar a partir de febrero del año próximo, como ha empezado a organizar una agenda el Poder Legislativo Provincial. El objetivo es generar una mesa de trabajo que brinde como resultado propuesta para la legislatura provincial de nuevos códigos procesales en todas estas materias. Busamia, cuando hablaba respecto de abrir esta discusión, abrir este debate, bueno, se han estado manifestando, han estado recolectando también las opiniones en el Ejecutivo, en el Legislativo, obviamente también en el Judicial. Creo que esta semana los abogados harán lo propio. Ahora, cuando alguien acude a la justicia es la última playa. Es el último recurso como para resolver una situación que es problemática por lo general. Entonces, a ese que es el ciudadano, ¿de qué manera lo van a incorporar también en ese debate para conocer cuáles son sus inquietudes y cuáles son sus demandas frente a esto? Porque está bien que se escuche a los legisladores, al colegio de abogados, al de magistrados, al Ejecutivo, pero ¿cómo se representa o cómo se va a representar en esa discusión el ciudadano neuquino? Bueno, hay que mirar con mucha atención anteriores experiencias que se han tenido en la provincia de Neuquén, hay que revisar las experiencias de participación ciudadana directa en otras provincias que estén o hayan estado en estos procesos de modernización de las leyes procesales que regulan los trámites en el Poder Judicial. La clave de este tema va a estar en cómo se organice la comisión que va a tener a su cargo elaborar este proyecto, pero entre estos entendimientos preliminares que hemos tenido entre los titulares de los poderes del Estado, está sobreentendido que más allá de las participaciones corporativas que usted dice, las asociaciones profesionales, los sindicatos, las universidades, las ONG, los colegios profesionales, también va a estar disponible una vía de participación directa de cualquier ciudadano que tenga alguna opinión, algún comentario, alguna propuesta. La comisión de revisión que luego proponga a la comisión interpoderes algún producto moderno para regular los trámites judiciales en los próximos años, tendrá que organizar la manera de recibir todas las opiniones de la ciudadanía, estén representadas en alguna organización o individualmente. La clave del éxito de un proceso de reforma va a estar en que la construcción de consenso sea día a día, que no haya una construcción de un grupo que luego tenga que convencer a otro grupo de las bondades de un documento. En esto me parece muy valioso que se haya comenzado en un proceso de construcción de consensos para empezar a debatir los temas muy importantes. Hay uno que se desprende directamente de la introducción que usted hacía, dentro de los ejes que estamos pensando que son esenciales para un servicio de justicia distinto, que sea mirado por la comunidad en forma distinta a como lo está mirando actualmente en forma negativa, es exactamente la participación ciudadana en otros
mecanismos que no sea el juicio judicial, que tiene que ver mucho con algo que el doctor Riva conoce muy profundamente y ejerce a diario, que es los métodos alternativos de resolución de conflictos, los métodos autocompositivos. Para nosotros la herramienta de la mediación, la herramienta de las instancias de acercamiento comunitario y ciudadano en los juzgados de paz, la herramienta de la conciliación durante el proceso, van a ser herramientas muy importantes y que tenemos que potenciar al máximo posible, teniendo al juicio contradictorio judicial como la última opción cuando han fallado o no han podido llegar a un resultado exitoso, las instancias de mediación, de acercamiento, para que las partes por sí mismas resuelvan los conflictos que generan, que se acuda al Poder Judicial, porque la realidad nos muestra que muchas veces la sentencia judicial tampoco resuelve el conflicto de base, y esto en definitiva no es el objetivo que tiene que perseguir el Poder Judicial. Hay una cosa que no entiendo, Germán. Los métodos alternativos de resolución de conflicto. En la provincia de Neuquén ya se están aplicando en el ámbito penal, cuando se supone que son acciones que lesionan a veces a las personas o su integridad patrimonial, y uno puede pensar que allí es más difícil encontrar un punto de acuerdo, un punto de mediación. ¿Cómo se explica que todavía en el ámbito civil un proceso como ese, el de la mediación, no se haya implementado en Neuquén, donde se supone o se infiere que podría llegar a ser un terreno más fértil, en todo caso, para avanzar en un esquema de resolución de conflictos de esta naturaleza? Pues es muy atinada la observación, posiblemente tenga que ver al menos con dos cuestiones. La primera es que las leyes provinciales que regulan los trámites, los procesos civil, comercial, familia, laboral, datan del año 75, y en esa instancia seguramente no estaba valorado como está actualmente la instancia de mediación. Habrá que debatirse, será dentro del Poder Judicial, fuera del Poder Judicial, prejudicial, voluntaria, obligatoria, bajo todas las alternativas posibles. Posiblemente esto de que estemos casi llegando a los 50 años de la normativa que nos rige será un elemento que tiene que ver por qué no ha sido prevista en esa misma estructura procesal la figura de la mediación, la figura de la conciliación, la figura del arbitraje que recientemente se ha puesto en funcionamiento en materia comercial en el Colegio de Abogados local, y posiblemente esta diferenciación que usted hace y el contraste que muy atinadamente hace también tenga que ver con que la regulación procesal penal es una regulación moderna, es una regulación donde la mediación, la participación de la víctima en el proceso penal ha sido un eje central en la reforma procesal penal, que se sancionó en 2011, que entró en vigencia en enero del 2014, y donde la mediación es una herramienta entre las 4 herramientas que este Código Procesal Penal puso en manos de la Fiscalía General del Poder Judicial. Así que entiendo que también hay que mirar los principios rectores de las reformas procesales que actualmente se miran en materia civil, sin descartar la buena experiencia también que nos viene del proceso de reforma procesal penal y los ejes que ha incorporado esa normativa procesal penal, pero coincidimos absolutamente, los métodos alternativos no pueden estar marginados de ninguna manera en cualquier proyecto de reforma procesal, civil, comercial, laboral o procesal administrativa. Por supuesto que deben ser jerarquizados adecuadamente. Doctor Usamia, le agradezco mucho la gentileza de estos minutos, muy amable. No, por favor, muchísimas gracias por el contacto y a disposición, que tengan muy buena noche. Igualmente. Hola, Germán, gracias. Riva, ¿y usted qué dice respecto de la reforma procesal civil en la provincia de Neuquén? ¿Habrá mejor justicia para los neuquinos con esta nueva regulación o va a seguir dependiendo de los operadores judiciales? Y lo que uno ve siempre en las instituciones que es muy importante quienes llevan adelante el accionar. Pero más allá de eso, como decía el doctor Usamia, lo que uno ve es la necesidad urgente de darle la oportunidad a las personas de que cada vez más puedan ellos autogestionar su conflicto frente a estos métodos alternos de resolución de conflictos que le permiten gratuidad, rapidez, una solución
más satisfactoria realmente a los intereses y a las necesidades, porque usted tenga en cuenta que más allá de todo lo que se quiera alivianar y generar desde la práctica procesal, lo cierto es que el procedimiento tiene reglas que cumplir, que tienen muchas formalidades, y en esas formalidades queda también muchas veces el derecho de la persona afectado. ¿Por qué? Porque un abogado se equivocó en los tiempos, contó mal, le hizo perder a una persona la posibilidad de continuar adelante con un proceso, no poder utilizar las etapas procesales adecuadamente. Nosotros vemos en la Defensoría muchas situaciones... Perdón, ya que lo menciona, ¿la mala praxis profesional está de alguna manera sancionada o debería estarlo, como en todas las profesiones? O sea que no está. Lo que uno ve es que lamentablemente quedan muchas situaciones entrampadas justamente en lo que se llama la demanda, que es donde el profesional va a tratar de transmitir al juez lo que está planteando su cliente. En un conflicto que es dinámico, queda una fotografía, y esa es la fotografía que va a ir llevada en el proceso. ¿Cómo se hace para adecuar un proceso formal de estas características para que algunos aspectos que no fueron tenidos en cuenta y que van teniendo que ver con la dinámica del conflicto puedan ser vistos y tenidos en cuenta al momento del dictado de una sentencia? Piense además lo que significa el acceso a justicia, hoy tan vedado. Por ejemplo, hacer una denuncia penal hoy en Neuquén hay que hacerla sacando turno o mandándola por mail. O si usted necesita iniciar una acción civil, como estamos hablando del proceso civil, para acceder, si usted no tiene dinero, los límites económicos que se le permite a una persona poder acceder a un profesional gratuito que lo otorga el Poder Judicial son mínimas. Y entonces, muchas personas no tienen dinero para pagarle a un profesional y poder seguir adelante en la defensa, a lo mejor, de un derecho que para una mirada externa puede ser, bueno, pero son valores mínimos, pero hay que ponerse lo que significa para ese ser humano esa situación y ese incumplimiento de una normativa que, si uno cree que está en lo justo, quiere que se pueda resolver a su favor. Y muchas veces no se puede. O gente muy humilde que consigue que a lo mejor ese proceso se inicia a través de una defensoría oficial, pero la persona después, porque tiene que darle de comer a su familia todos los días y vive de changa, no puede estar sacando turnos, yendo el día que lo tienen que atender, porque se le complica realmente enormemente. Y piense esto otro, que me parece importante también a la mirada, porque si no nos circunscribimos solamente a la ciudad de Neuquén. Primero, mucha gente se le hace muy dificultoso poder utilizar un colectivo para poder llegar por los costos, por lo que significa trasladarse y los tiempos. Más allá de eso, piense usted en una persona que vive en Aluminé y que tiene que ir a sacar turno a Zapala. Como suele suceder, cuando le dan el turno, cayó una nevada, no puede llegar, perdió el turno, tiene que volver a sacar otro turno. Mientras tanto, vive una situación de angustia y de situación no resuelta y espera, porque fuimos educados culturalmente, para que sea el Poder Judicial quien lo resuelva. Y muchas veces la solución está al alcance de la mano de las dos personas que conflictúan. Por eso, como decía Usamia, lo importante acá es darle la oportunidad a esas personas que a través de un mediador, de un conciliador o de un árbitro puedan llevar a una situación, a una respuesta, a una solución a su conflicto, donde se tenga y se abarquen todos los aspectos que juegan en el momento de conflicto. Que no es solamente yo tengo derecho a esto, hay sentimientos, hay emociones, hay cosas puestas en ese conflicto que también necesitan ser sanadas. ¿Soy claro? Usted mencionó recién, corríjame, o en todo caso dígame por qué esta percepción del funcionamiento de la justicia o de las justicias es erróneo. Alguna vez en los pasillos de la Facultad de Derecho de Comahue escuché decir a un profesor, dice, hay dos justicias.
Sí, hay una justicia que es penal, que es para marginales, para delincuentes y para pobres, y hay una justicia que es para ricos, que es la justicia civil. Y usted mencionó recién, hay que tener el tiempo, hay que tener el conocimiento, hay que tener el recurso, hay que tener la posibilidad de trasladarse de un lugar a otro, como el caso de Aluminé, tener que ir a Zapala para sacar un turno y si no se lo dan, tal vez volver. No es gratuita, es onerosa. En definitiva, hay costos que siempre hay que terminar pagando. Pero más allá de esto, fíjese usted en una mediación, nosotros la Defensoría del Pueblo, que presta el servicio de mediación, la lleva hasta el barrio si es necesaria. No la bueno, yo tengo la impresión de que la Defensoría del Pueblo surge entre otras cosas, surge para resolver las demandas de justicia de un sector sobre temas a lo mejor que en la justicia ni civil ni penal tenían cabida. Puede ser que nosotros le hayamos ido dando esa posibilidad a las personas, porque también vemos que lamentablemente como se instrumentó aquí en Neuquén la mediación familiar, hay que iniciar una acción judicial para que sea el juez el que defina si va a ir o no a mediación. Una locura, cuando en todos los demás lugares es prejudicial. Entonces, ¿dónde termina haciéndose la mediación familiar prejudicial? En la Defensoría del Pueblo. Y tuvimos que firmar un convenio con el doctor Busami, o sea, con la presidencia del Superior Tribunal, para ver de qué manera nos insertamos en el sistema para que luego esos acuerdos sean homologados judicialmente sin que sean rechazados, como fueron rechazados en su intento de no sé qué por parte de algunos jueces, no dándole ni siquiera la oportunidad a las personas que habían llegado a un acuerdo de darle la posibilidad de que eso se convierta como en una sentencia firme judicial, para que el día de mañana se pueda ejecutar sin necesidad de iniciar un proceso. Bueno, mire, ahora en un ratito vamos a hablar. ¿Se entiende? ¿Se da cuenta cómo lo procesal termina tiñendo la posibilidad real de acceso a justicia? Vamos a hacer una diferencia. Acceso a justicia significa a que cada uno logre, como decían los romanos, tener lo suyo, o sea, lo que considera que es suyo. A diferencia de acceder al poder judicial, que es el gran problema, porque muchas veces, y hoy se ha demostrado con la pandemia, una profundización en la posibilidad de acceso al poder judicial como a tantos organismos públicos. Se hace muy dificultoso. A ver a los otros días acompañado a un grupo de vecinos que querían hacer una denuncia penal y les dijeron, ¿tienen turno? ¿Se necesita un turno para ir a hacer una denuncia penal? En este momento, en este contexto de la pandemia, cuando todas las instituciones estamos tratando de trabajar y de acercarnos a la gente, porque realmente es muy necesario. La gente quedó... Nosotros no dejamos de percibir nuestro salario como empleados públicos, pero ¿cuánta gente perdió su trabajo? ¿Cuánta gente, ni hablar de lo que perdieron familiares y esos problemas que tuvieron que ver con la pandemia? Me refiero a los otros, a los sociales, a los económicos. Y encima, muchos de ellos tenían a lo mejor la posibilidad de acceder a algo y sin embargo necesitaban de instrumentos tecnológicos que tampoco tenían. Entonces, esta distorsión que hay entre las decisiones y lo que la gente necesita. Ojalá, como dice Busami, que se le dé una verdadera participación, porque cuando hablamos de participación ciudadana, a mí me hace ruido, porque se ha demostrado que la participación, se usa el concepto de participación ciudadana, pero llegado el momento, a la gente no se la escucha, no se la termina escuchando. ¿Esto es lo que van a proponer? ¿Ya fueron convocados ustedes? ¿Fueron a emitir opinión o a dar algún parecer respecto a esto? ¿O lo van a hacer de oficio? Sé que en el caso puntual de Busami tiene una gran receptividad. En algunas cámaras hemos visto también el trabajo de algunos camaristas que se embarran, que van con nosotros a ver en la realidad lo que está pasando, se acercan a la gente. Eso es muy interesante, haberlo podido ver, haberlo podido lograr. Es decir, que el funcionario salga del escritorio. Nos ha pasado hasta con la policía. La misma policía muchas veces recibe órdenes de un fiscal, de un juez que tiene que actuar de determinada manera. Dice, pero ¿por qué no vienen acá con nosotros a acompañarnos para que vean cuál es el contexto? Y hemos estado ahí trabajando con la gente para ver de qué manera se llevan adelante determinados procesos
sin necesidad de tener que utilizar la violencia pública, porque después las consecuencias son muy, muy graves. Ricardo, el tema, bueno, está planteado. Es lindo el debate este. Es interesante y lo vamos a seguir en el 2022. Ahora no solamente se nos acabó el tiempo, se nos está acabando el año, así que muchísimas gracias por aceptar el convite, por venir hasta acá. No, el agradecido soy yo. Un abrazo para el doctor Usamia y bueno, un saludo a todos los compañeros acá de la radio televisión y agradecerles también que siempre a la Defensoría del Pueblo le han dado un espacio para que podamos contarle a la gente algunas de las cosas que se hacen. Esa es la idea. En algunos minutos, cuando regresemos en el próximo bloque, vamos a estar hablando, me atrevo a hacer una introducción, pero después de la pausa, que está relacionada tal vez con algún aspecto que se podría empezar a discutir, a debatir cuando se habla de reforma procesal y justicia y facilitar las cosas para la justicia, que está estrictamente vinculado con el tema que vamos a tratar después, que es una cuestión fiscal, es una cuestión impositiva, es el impuesto a la herencia, como se lo denomina. Vamos a plantearnos en la apertura del próximo bloque por qué es necesario, por qué es imperativo, por qué se impone hacer un juicio sucesorio en cada circunstancia y no hay otras opciones también para resolver estas temáticas cuando no hay conflicto. Porque uno advierte que si hay conflicto, amerita el juicio. Si no hay conflicto, amerita el juicio, pero eso lo vinculamos después al tema que tratamos enseguida.